Tenía unos 12 años cuando mi madre y yo fuimos a la ciudad, a 45 minutos de distancia, para hacer algunas compras con sus amigas. En ese momento tenía una serpiente de maíz, así que le pregunté si podía pasear por la tienda de mascotas, que estaba al lado del mini supermercado en el que ella estaba comprando, para comparar los precios de los ratones congelados con su vendedor local. Ella dijo que sí, solo tenía que regresar tan pronto como terminara. La tienda de mascotas había estado allí desde que tengo memoria. Tenía una sensación muy de almacén y estaba mal iluminada por luces fluorescentes tenues, demasiado altas sobre el suelo. Antes de revisar los ratones, quería ver el resto de la tienda siendo la curiosa niña de 12 años que era. Mientras deambulaba por los pasillos, te noté. Estabas en cada pasillo por el que pasaba, calvo, de mediana edad, un poco rechoncho, con un overol de plomero azul oscuro sobre una camiseta blanca. Era verano y hacía calor. Recuerdo preguntarme por qué demonios entrarías en una tienda sin aire acondicionado vestido así. Llevabas una canasta, pero no había nada en ella. Mientras me seguías lentamente por el pasillo, noté que la canasta no se llenaba. Empecé a caminar más rápido, tomando giros al azar por diferentes pasillos para ver si solo estaba siendo paranoica, pero siempre estabas a 3 o 4 metros detrás de mí. En algún momento finalmente pensé que te había perdido. Salí caminando rápidamente de la tienda de mascotas y, tan pronto como crucé las puertas, corrí calle abajo hasta el mini supermercado donde estaba mi madre. Ella ni siquiera había terminado de recorrer el segundo pasillo. La alcancé y de inmediato me quité mi sudadera con capucha rosa brillante y la arrojé al carrito, además de soltarme la coleta. Fui inteligente al hacer eso porque, cuando miré hacia la puerta, tú estabas allí, todavía llevando la canasta de la tienda de mascotas, escaneando la tienda en busca de una niña de 12 años con una sudadera rosa brillante y una coleta. Cuando nos fuimos, te vi en tu camioneta mientras te alejabas. Una camioneta blanca simple, como algo sacado de un documental de crímenes reales o una película de terror. A veces pienso en ti y en cómo, si me hubieras atrapado antes de llegar al supermercado esa tranquila tarde de miércoles, qué horrores podrían haberme estado esperando en la parte trasera de la camioneta. Hombre con overol que me siguió fuera de la tienda de mascotas sin siquiera soltar su canasta. Incluso después de 10 años, espero que nunca nos volvamos a encontrar. Bueno, recientemente encontré el subreddit y decidí compartir una historia con todos ustedes. Esto ocurrió entre 2019 y 2021 y todavía me afecta hoy en día. Usaré nombres falsos para mí y para el hombre del que estoy hablando. María para mí y Dennis para él. Cuando tenía 13 años conocí a alguien en Discord. Era divertido, inteligente y exactamente mi tipo. Tenía 16 años y nos hicimos amigos cercanos. Después de 3 meses de conocerlo, le dije que sentía algo por él. Terminamos saliendo. Vivíamos en diferentes partes del país y básicamente éramos solo amigos, pero bueno. Así que, mientras salíamos, él empezó a básicamente manipularme. Como niña que siempre estaba en internet y expuesta a Kik, ya estaba acostumbrada a este comportamiento y pensé que estaba bien. Me hacía enviarle fotos desnuda, mensajes asquerosos y básicamente adorarlo. No me permitía hablar con otras personas en Discord sin que él estuviera presente y cosas así. Me decía que se mataría si lo dejaba o que siempre estaba drogado porque estaba muy triste. También era increíblemente racista y pensaba que los chistes sobre nazis estaban bien. Estoy tan enojada conmigo misma por no darme cuenta de que esto no estaba bien en ese entonces. Terminó engañándome con su ex y me dejó. No me habló más y dijo que no deberíamos hablar más porque ya no estábamos juntos. Aquí es donde se pone mal. Nota, esto ocurrió hace más de 5 años y tengo recuerdos vagos de ese tiempo. Aparecen nuevas cuentas en el servidor donde nos conocimos y empiezan a decir cosas horribles sobre mí. María es una ballena gorda, María es una negra y más cosas por el estilo. Las cuentas tenían nombres como Jerry toca a los niños o ballena gorda, etc. Me metí en problemas con los administradores del servidor porque era mi culpa que la gente dijera cosas malas. Como si yo les hubiera dicho que escribieran esas cosas sobre mí o algo así. Las cuentas también empezaron a enviarme mensajes diciéndome que me suicidara, que muriera, que soy una ballena, y más. Terminé bloqueando todas las cuentas y seguí con mi vida. Genial, se había terminado. O eso pensé.
Avancemos un año, hasta finales del verano de 2019, todo empieza de nuevo. Los mensajes, él diciendo mentiras y rumores y amenazas directas. Me enviaban pornografía no solicitada, amenazas de muerte, insultos raciales y que debería matarme porque a nadie le importaría. En ese momento, tenía depresión y ansiedad no diagnosticadas y casi me suicidé. Fui a terapia e intenté superarlo. En 2020, justo antes de que comenzara la cuarentena, conseguí un novio. Estaba muy feliz y volví a salir de mi caparazón. Jugábamos juntos en Discord y me uní a más servidores. Unos 2 meses después recibí otro mensaje. Alguien me había enviado un mensaje llamado Lily. Tenía un perfil normal y estábamos en un servidor juntos, así que no pensé nada raro. Ella me había enviado un mensaje preguntándome cómo estaba y nunca había hablado con ella antes, así que estaba confundida. Dijo que habíamos tenido una larga conversación sobre salud mental el día anterior, así que quería asegurarse de que estuviera bien. Le pregunté quién era y de qué estaba hablando y dijo algo como: «Oh, me contaste sobre esto. Dijiste que tomas medicación para la esquizofrenia y que debiste haber olvidado una dosis. ¿Estás sin tus medicamentos?». Estaba extremadamente confundida y asustada porque nunca había hablado con esta persona y ciertamente no tenía esquizofrenia. Después de unos 10 minutos de este engaño, me di cuenta de que era Denise. Bloqueé la cuenta y no acepté nuevas solicitudes de amistad. Al día siguiente recibí cientos de mensajes con el mismo contenido mencionado anteriormente. Amenazas, pornografía, etc. Estaba aterrorizada y le pedí ayuda a mi novio. Me dijo que hiciera una nueva cuenta y que no agregara a ninguno de los amigos en común, para que él no pudiera encontrarme. Lo hice, lo cual me costó una cuenta afiliada de Twitch que había construido durante años. Cambié todas mis cuentas, eliminé la mayoría y creé nuevas. Los mensajes me encontraron nuevamente. No tengo idea de cómo. Estas nuevas cuentas ni siquiera estaban vinculadas a mí. Me harté y le pedí a un amigo en común que pensaba que podía confiar información personal sobre Dennis para ir a la policía y obtener una posible orden de restricción o algo así. No sabía totalmente cómo manejaba la policía estos problemas. Pasaron meses y nada, hasta el otoño de 2021, cuando Dennis me envió un mensaje llamándome estúpida y diciendo que siempre me encontraría, que soy tan gorda y tonta y que nadie me ama. Me aislé y eliminé más cuentas. Nunca pude ir a la policía sobre esto porque no tenía información como su nombre completo o dirección. Han pasado 2 años y todos los días me preocupo si vive cerca de mí, si sabe dónde vivo o a qué escuela voy. Recientemente descubrí que tiene un sitio web y hace videos en YouTube. Ha hecho videos en YouTube haciendo referencias a mí en 2022. Su reclamación de derechos de autor es algo como «Mary es una ballena gorda Inc». Ya no puedo encontrarlo, pero fue un infierno y todavía me preocupa todos los días que me encuentre. Creo que tiene una cuenta en Reddit. Si pudiera encontrar esto, espero que nunca nos volvamos a encontrar, Denise. Te deseo lo peor. Durante el verano de 2022, mi hermano de 22 años comenzó a salir con su novia de 23 años y a traerla a la casa de mis padres, donde yo vivía en ese momento. La llamaremos Fay. Ella asistía a cenas de vacaciones, cumpleaños y cosas por el estilo. Cada vez que Fay venía empezaba a parecerse un poco más a mí. Comenzó a usar ropa y peinados similares, aunque antes teníamos estilos y estéticas completamente diferentes. Mis padres y yo lo notamos e hicimos algunas bromas al respecto entre los tres, pero no le dimos mucha importancia. Tal vez simplemente pensó que mi estilo era genial, ¿verdad? En ese momento yo tenía el cabello platinado con colores rosa, azul y morado. Fay comenzó a pedirme consejos sobre cómo teñirse el cabello como el mío, ya que yo lo hacía en casa. Pensé que era algo inocente, así que le di algunas instrucciones y le dije qué productos usaba. La próxima vez que vi a Fay, su cabello era idéntico al mío, y no podía estar molesta porque le había dado el consejo. Tengo un collar que llevo puesto todos los días desde que tenía 15 años. Es un choker con mi nombre. Fay consiguió el mismo collar exacto, pero con su nombre. Una vez más me pareció extraño, pero como todo lo demás, lo dejé pasar. Pero cuando se puso lentes de contacto azules falsos para que sus ojos se vieran como los míos, fue cuando realmente me incomodé con ella. No tenía una amistad con ella,
Así que este comportamiento me parecía muy raro. De hecho, me tenía bloqueada en todas las redes sociales, lo cual nunca entendí. No conocía a esta persona ni sabía por qué me resentía por ser la hermana de su pareja. Ni siquiera era cercana a él. De hecho, evitaba a mi hermano a menos que estuviera en la casa de mis padres, así que su actitud hacia mí era inexplicable. Incluso mis padres empezaron a sentirse incómodos con sus acciones. Hasta el día de hoy todavía no tenemos una respuesta sobre por qué hacía todo esto. En abril de 2023, mi hermano rompió con Fay y la echó de su apartamento. No sé los detalles de por qué ocurrió esto. Todo lo que sé es que siempre fue una relación tóxica entre los dos, con peleas constantes y abuso de sustancias. Desde el principio, eran un desastre. 2 días después de ser echada, Fay empezó a decirle a mi hermano que estaba embarazada de su hijo. Tanto mi hermano como Fay son muy jóvenes y ambos tienen un historial de abuso de sustancias, especialmente benzodiazepinas, y mi hermano aún las usaba activamente en ese momento. Así que la noticia del embarazo horrorizó a mi familia. Sabíamos que no serían lo suficientemente estables como para criar a un niño, así que de inmediato supimos que esto sería algo en lo que todos tendríamos que ayudar. En ese momento mi hermano tenía un DUI, no tenía coche, estaba entre trabajos y entraba y salía de un hospital mental. Claramente, traer un niño al mundo realmente causaría problemas a nuestra familia. Mis padres habían comprado la píldora del día después para los 2 más veces de las que puedo contar. Así que al final del día estaban siendo irresponsables. Así que Fay está embarazada del hijo de mi hermano y está actuando de manera muy extraña hacia mí. Pensé que todo esto era raro, pero en general me sentía horrible por el bebé que iba a nacer en esa situación. Pero como dije, hasta ese momento no estaba demasiado preocupada. Todo esto era solo un drama trivial. Una noche, me confié a una amiga cercana y le conté lo que estaba pasando con mi hermano y que iba a ser tía pronto. Mi amiga me pidió ver fotos de Fay, así que buscamos su perfil de Facebook. Ahí fue cuando descubrí todo lo que había estado haciendo. Fay robó varios artículos de mi habitación, incluyendo ropa, mantas, gafas de sol, perfumes y probablemente otras cosas que aún no he notado. Había copiado cada una de las listas de reproducción de Spotify que había creado con los mismos títulos, las mismas canciones en el mismo orden. Tenía la misma decoración en su habitación, con los mismos pósters, tapices e incluso pinturas que mi abuela había pintado. Fay pintó unas idénticas. ¿Cuánto tiempo tenía en sus manos para hacer todo esto? En ese momento le tenía miedo. Había copiado todo de mí, desde el cabello, los ojos, la ropa, la habitación, hasta la música. Era aterrador pensarlo. Soy artista de uñas y ella incluso comenzó a copiar los mismos diseños de uñas que yo hacía. No puedo imaginar cuánto tiempo pasó tratando de ser como yo. Es horrible pensarlo. Retrocediendo a julio de 2023, el lugar donde trabajaba recibió un correo electrónico con algunos videos de TikTok míos bajo los efectos del MDMA, Molly y ácido, de cuando estaba en una adicción activa, recién cumplidos los 18 años y publicando de manera imprudente en una cuenta viral. Llevo 2 años sobria. En ese correo la persona esencialmente trataba de que me despidieran por tener un historial de abuso de sustancias. Estaba destrozada. Mi jefe no tenía idea de mi historia con las sustancias, así que no solo fue embarazoso, sino que también temía perder mi trabajo. No podía imaginar quién había enviado ese correo. No tengo enemigos ni personas que quieran hacerme daño, y no tenía idea de por dónde empezar para averiguar quién estaba tratando de sabotearme. Meses después, supe que fue Fay. No había nadie más que pudiera haber sido. Junto con el correo electrónico a mi trabajo, recibí un mensaje de texto de un número desconocido e inrastreable. Básicamente decía que había enviado algunos videos bastante comprometedoras a mi trabajo, y que si me despedían, estaba segura de que mis padres cuidarían de mí. Lo que me lleva a creer que su motivo detrás de todo esto era destruir mi familia, causar problemas entre mis padres y yo, para que ella pudiera meterse de alguna manera. Realmente no sé qué más podría estar tratando de ganar con todo esto. Así que ese es el meollo del asunto. Básicamente, solo quiero saber si hay algo que puedo hacer además de permanecer en silencio en las redes sociales. Fay puede ver mis cuentas a través de cuentas falsas que ha creado. Honestamente, a veces estoy convencida de que puso una cámara en mi habitación o intervino mi teléfono. Todo esto me ha hecho extremadamente paranoica.
Tengo pruebas de todo lo que ha copiado y robado de mí, solo que no sé si hay algo que pueda hacer con eso. Me preguntaba si alguien tenía alguna idea aparte de mudarme a varios estados de distancia y cambiar toda mi identidad para escapar de esta persona. Recientemente he tenido algunos encuentros con un repartidor. El primero fue cuando me preguntó: ¿Eres Amy Duncan de 323 Citrus Avenue? ¿Te mudaste, verdad? Todo mientras sonreía de forma espeluznante. Pensé que solo era un repartidor tratando de hacer una pequeña conversación, así que lo ignoré. Vivo sola, así que pensé que solo estaba exagerando al asustarme. Luego me di cuenta, después de pensarlo, que él era mi vecino en mi anterior dirección. Entabló una conversación conmigo diciendo que conocía a uno de mis amigos. No me gusta hablar con extraños, así que no hablé mucho con él, pero me dejó una sensación incómoda, como si fuera peligroso. Después de eso salí y lo volví a ver entregando algo a mi vecino. Lo ignoré tratando de pasar de largo, pero me vio y me reconoció, incluso aunque llevaba una mascarilla, y me hizo las mismas preguntas de nuevo. Desde entonces, como no salgo mucho, no lo he visto tan a menudo. Hubo una vez que estaba simplemente parado frente a la casa de mi vecino, pero simplemente pasé de largo. Luego lo vi en mis solicitudes de amistad en Facebook y lo ignoré, pero obviamente me asusté. Le conté a mi amiga, y al principio ella dijo que no conocía a nadie con ese nombre, pero su apellido le hizo reconocerlo como el hijo de un amigo de la familia. Nunca hablaron. Su familia no sabía que él estaba trabajando como repartidor, y lo despidieron porque se obsesionó con su jefa, que era mayor que su madre. También perdí mis llaves, así que le pedí a mi casero un reemplazo. No le di mucha importancia hasta que llegué a casa, y vi que la puerta estaba abierta. Obviamente fui cautelosa, pero no había nadie en mi apartamento, así que suspiré aliviada pensando que tal vez la había dejado abierta. Trabajo en turno de noche, así que a veces mi mente está en todas partes. Ahora que lo pienso, he pasado por alto muchas cosas y estoy pensando en instalar cámaras de seguridad en la entrada de mi apartamento. Estoy asustada porque él conoce mi dirección. Actualización. Mi amiga me dijo que lo denunciara a la policía, pero tengo demasiado miedo porque podrían simplemente dejarlo ir y luego se vengaría de mí. También me dijo que podría estar consumiendo drogas, según su familia, ya que está actuando de manera sospechosa. Lo máximo que puedo hacer ahora es cambiar las cerraduras e instalar cámaras de seguridad en la entrada. Deséenme suerte, chicos. Otra actualización. Gracias. Estoy abrumada por la preocupación de ustedes hacia mí. Hasta ahora no me he encontrado con él nuevamente, aunque realmente no salgo mucho. Envié mi nombre de entrega al de mi novio, tal vez porque su familia lo supo y habló con él. Tampoco he detectado nada extraño alrededor de mi casa. Creo que ahora estoy en una zona segura. Me voy a mudar a otra ciudad en unos meses, probablemente con mi perro. Mi novio tiene otro problema, ya que no puede mudarse porque sus padres no lo dejan. Si solo estuviera tan preocupado por mí como ustedes, tal vez solo consiga otro novio. Para dar contexto, solía ser una operadora del 911 para una pequeña ciudad. Despachábamos a todos los servicios de policía, bomberos y ambulancias para todo el condado, y dentro de este condado había múltiples agencias policiales. Llevaba unos 3 meses allí cuando lo conocí, llamémoslo Jake. Jake se había trasladado recientemente de un gran departamento en California y había terminado aleatoriamente en nuestro departamento. No tenía mucho sentido por qué dejó California en primer lugar, pero siempre insistía en que era hora de mudarse a un departamento más pequeño y menos peligroso. Él y yo rápidamente nos hicimos cercanos y charlábamos casi todos los días después de que terminaba mi turno. En unos pocos meses se hizo evidente que ambos nos gustábamos y nuestro coqueteo progresó a algo más serio. Avancemos unos meses más tarde. Resulta que él estaba haciendo algunas cosas inapropiadas con fotos y videos míos mientras estaba de servicio. Esto y algunas otras cosas que había ocultado llevaron a que perdiera su licencia y se fuera. Durante el proceso de su despido, su sargento me sugirió que obtuviera una orden de protección contra él, ya que anteriormente había hecho comentarios amenazantes hacia mí, como: «Más te vale que estés diciendo la verdad», «Descubriré el martes si me estás mintiendo», etc.
Comencé a llenar el papeleo y me dijeron que tenía una orden de protección temporal contra él mientras tanto, pero no creo que la tuviera. Unas 2 semanas después de su despido, me llama para ponerse al día. Toda la llamada es como una conversación entre viejos amigos. ¿Qué estás haciendo en el trabajo? ¿Tienes novio ahora? Pero progresivamente se vuelve más personal. ¿Cuándo termina tu turno? ¿Qué conduces? Siendo yo joven e ingenua, lo traté como siempre, respondiendo a sus preguntas. Contacté a su antiguo departamento después, como me dijo su sargento, para avisarles si alguna vez me contactaba de nuevo, pero me rechazaron rápidamente y no quisieron saber nada al respecto. Con eso, bloqueé a Jake. Aproximadamente un mes después recibo una llamada de un nuevo número y es Jake, una vez más. Quiere reunirse y ponerse al día, pero esta vez, casualmente, habla de esta nueva casa que quería comprar en mi vecindario, sabiendo que es mi vecindario. Nunca le dije dónde vivía en la ciudad, mucho menos en qué vecindario específico. Durante esta llamada, se volvió progresivamente más agresivo, haciendo declaraciones como: si hubiera sabido que me iban a despedir, simplemente me habría aprovechado de ti. Medio en broma habló sobre conseguir una habitación de hotel solo para mí, y eso fue todo. Unos días después, me hizo una videollamada y, una vez más, parecía simplemente querer ponerse al día mientras estaba enfermo. A mitad de nuestra aparentemente normal conversación, deja claro que se está tocando todo el tiempo. Tengan en cuenta que no se mencionó nada sugestivo, y nuestra conversación en ese momento era sobre su nuevo perro. Lo bloqueé una vez más, pero intentó seguir mis redes sociales y ahora he empezado a verlo en mi área. La última vez que supe, vivía a unos 30 a 45 minutos en la dirección opuesta a la mía. ¿Estoy malinterpretando demasiado esto o debería considerar esto como acoso? Soy una mujer de 20 años. Cuando era más joven, tal vez tenía 13 o 14 años, estaba caminando hacia el centro con mi madre. Vivía en el pueblo más pequeño de Inglaterra. Era una caminata rápida de 15 minutos, pero unos 5 minutos después de salir de la casa, tuve uno de los encuentros más inquietantes de mi vida. Mientras caminábamos, un hombre se nos acercó. Nada raro en ese punto. Pensé que simplemente pasaría de largo como todos los demás. Sin embargo, este hombre desconocido se inclinó hacia mí mientras pasaba y me susurró algo. Recuerdo que fue algo espeluznante, algo como que sabía dónde vivía. Fue sutil y rápido. Me quedé en shock, especialmente porque mi madre estaba justo a mi lado. Fue un movimiento audaz por parte de un tipo creepy. Recuerdo que el hombre parecía tener unos 20 años, con aspecto desaliñado, un poco rechoncho, con el cabello castaño largo y barba, pero sabía que nunca lo había visto antes. Esperé unos segundos para distanciarnos del desconocido. Luego me volví hacia mi madre, completamente asustada, y le pregunté en voz baja si había escuchado lo que el hombre me había dicho. Ella dijo que no. Pensé que tal vez había malinterpretado la situación o no lo había oído bien. Lo dejamos pasar y continuamos con nuestro día. Me sentía incómoda, pero traté de no pensar en ello. El resto del día fue bastante normal, hasta la mañana siguiente cuando mi papá estaba hablando con nuestro vecino. El vecino le contó a mi papá que durante las primeras horas de la mañana había un hombre merodeando justo afuera de nuestras casas por un tiempo, rondando alrededor del coche de mi papá y el del vecino. Esto es realmente extraño porque vivimos en una zona un poco aislada. Las únicas personas que vemos fuera de nuestras casas son vecinos, pero ni siquiera ellos se acercan tanto a nuestras puertas, especialmente no a las 2 o 3 de la mañana. Incluso los repartidores tienen dificultades para encontrar nuestra casa la mayoría de las veces porque está escondida. Esto nunca había sucedido antes, y nunca volvió a ocurrir después de esto, al menos que sepamos. Como puedes imaginar, estaba absolutamente aterrorizada al escuchar esto. Le expliqué a mi papá lo que había sucedido el día anterior, y le recordé a mi mamá. Fue como un momento de «te lo dije». Me sentía tan asustada de estar en mi propia casa. Recuerdo haber llamado a una amiga para hablar sobre la situación. Investigamos qué podíamos hacer, pero realmente no había ninguna acción que pudiéramos tomar. Solo teníamos que estar observantes y ser cautelosos, supongo. No recuerdo mucho de lo que pasó después de eso, pero nunca volví a ver a ese hombre. Toda la situación me pone los pelos de punta y no tiene sentido.
El hombre fuera de mi casa no se confirmó que fuera el mismo que pasó junto a nosotras anteriormente, ya que estaba demasiado oscuro para distinguir características discernibles, pero seguro que sería una increíble coincidencia si así fuera. Nunca supe dónde hablar sobre esta experiencia, pero pensé que pertenece aquí. Me encantaría escuchar sus opiniones y teorías. Cuando tenía 18 años y recién me había graduado, tuve algunos problemas con mis intentos de inscribirme en la universidad, y también tuve dificultades para encontrar trabajo en mi área en ese momento. Esto me llevó a tener que inscribirme en un centro de empleo. Determinaron que era demasiado tímida para tener éxito en las entrevistas, y me colocaron en un grupo que supuestamente me enseñaría habilidades para entrevistas para solucionar eso. El grupo terminó siendo una completa pérdida de tiempo. Honestamente, creo que simplemente me pusieron en el grupo equivocado, o solo necesitaban un miembro extra, e inventaron una excusa para incluirme allí para hacer los números. Pero eso realmente no es relevante para mi historia. Los otros miembros del grupo no ayudaron mucho con mi timidez, ya que todos eran hombres que tenían al menos 4 décadas más que yo, y obviamente no compartían ninguno de mis intereses. Desafortunadamente, terminé llamando la atención de uno de los miembros con el que no quería tener nada que ver. No recuerdo el nombre del hombre en este momento, pero creo que es algo genérico como John, así que lo llamaré John. John inmediatamente se ganó el desagrado del resto del grupo cuando interrumpió al instructor durante nuestra introducción al curso para quejarse de que estar allí era inútil, ya que se retiraría en unos pocos años de todos modos y nadie querría contratar a alguien que pasó más de 10 años en prisión. Cuando eso no le dio la reacción que quería, supongo que el resto del grupo pensó que solo buscaba atención y que el instructor había escuchado cosas similares antes de personas que no estaban contentas de estar en ese curso. Esperó hasta que nos dieron la documentación para completar, y luego se volvió hacia el hombre a su lado y explicó en voz alta que la sentencia de prisión fue por golpear a su exesposa, pero que ella mentía y él nunca la tocó. Dijo que ella ni siquiera tenía moretones en el juicio, ni pruebas de moretones u otras lesiones antes de eso tampoco, pero porque ella era una mujer, el juez automáticamente le creyó y lo envió a la cárcel. Esto inmediatamente me puso en alerta. No soy experta en leyes, pero veo muchos canales de crímenes reales en YouTube, y nunca había escuchado de una sentencia de más de 10 años por una sola golpiza que supuestamente nunca sucedió, y que no dejó lesiones visibles. John estaba mintiendo, y había golpeado severamente a su esposa hasta el punto de hospitalizarla, o fue arrestado por otros cargos, y estaba encubriendo por lo que realmente fue a prisión. Inmediatamente decidí que no quería tener nada que ver con él, sin importar cuál fuera la verdad, y evitaría interactuar con él tanto como fuera posible, salvo saludos corteses, y pasarle cosas si me lo pedían. Como mencioné antes, realmente no interactuaba mucho con los otros miembros del grupo debido a sus edades. Asistía a la primera mitad de la reunión por la mañana, pasaba el descanso de la cena en la biblioteca mientras los hombres se escabullían a un pub, y luego me iba a casa inmediatamente después de que terminara la segunda mitad. Nadie me preguntó nunca cómo pasaba mis descansos, y dado que el pub y la biblioteca estaban en direcciones opuestas, y no se podían ver desde el frente del edificio donde se reunía el grupo, debido a la disposición de las calles, no debería haber forma de que ninguno de ellos supiera dónde había estado. Lo que sucedió a continuación fue aún más preocupante. A mitad del curso, hubo un día en que me encontré con un amigo durante mi descanso para la cena, y decidí posponer la visita a la biblioteca hasta que terminara el curso por el día y ponerme al día con él. Pasé al menos un cuarto de hora allí antes de dirigirme a un escritorio para sacar mis libros, y terminé involucrada en una conversación con el bibliotecario, que había notado que estaba sacando libros relacionados con una franquicia que él también disfrutaba, y que tendría una nueva película el próximo año. Solo había un puñado de otras personas en la biblioteca, así que no vi nada malo en hablar con un hombre amigable de mi edad, que compartía mis intereses después de 8 horas de aburrimiento y papeleo. Habíamos estado hablando durante 15 minutos, cuando de repente miró por encima de mi hombro, luciendo confundido y preocupado, y estaba a punto de decir algo cuando alguien me agarró por los hombros. Mis amigos y familiares saben que odio que me toquen los hombros sin previo aviso, y nunca me harían eso.
así que inmediatamente supe que quien me estaba tocando era un extraño. Aparté su mano mientras me daba la vuelta y me echaba hacia atrás en el escritorio del bibliotecario. Era John. Estaba de pie directamente detrás de mí con una gran sonrisa en su rostro, y tan pronto como me di la vuelta hizo una broma sobre saber que me encontraría allí, y cómo prácticamente vivía allí antes de charlar conmigo como si fuéramos amigos cercanos. Estaba completamente confundida. Era obvio que no solo me había encontrado por casualidad por la forma en que estaba hablando, pero John había sido retenido mientras el grupo salía, porque había llenado mal su papeleo, y como mencioné antes, no se puede ver la biblioteca desde el edificio, así que no debería haber tenido forma de ver a dónde había ido. Casi había pasado media hora desde que salí del edificio, así que si él había salido poco después de mí y me había visto entrar mientras caminaba en la misma dirección, ya habría entrado. La única forma en que tenía sentido que supiera dónde buscarme y bromear sobre que prácticamente vivía allí, sería que de alguna manera se enteró de que iba a la biblioteca durante los descansos para la cena. Sabía que no había ido ese día y adivinó que iría después de la reunión en su lugar. Lo que hizo que eso fuera aún más extraño de lo que ya era, es el hecho de que John nunca mostró ningún interés en mí durante las sesiones del grupo, y mayormente me ignoraba de la misma manera que yo lo ignoraba a él, a menos que nos viéramos obligados a interactuar por alguna razón. Entonces, ¿por qué me seguía a otro edificio para iniciar una conversación de la nada, y actuaba como si fuéramos cercanos? Mientras John seguía hablando, el bibliotecario se inclinó para preguntarme si conocía al hombre, porque obviamente vio mi reacción negativa al ser tocada por John, y cuando le expliqué brevemente la situación, le pidió a John amablemente que por favor me dejara en paz o se fuera del edificio. John se negó y trató de decirle que éramos amigos, ignorando completamente el hecho de que yo acababa de decir que no lo éramos, y lo ridículo que sería afirmar que una chica de 18 años y un hombre de 50 a 60 años eran amigos en primer lugar. Cuando el bibliotecario le pidió nuevamente, y le dijo directamente que acosar a otros clientes no era aceptable, y que sería expulsado del edificio si se negaba a dejarme en paz, John sonrió y accedió a irse en un tono que usarías al humorizar a un niño antes de salir, y muy obviamente estacionarse justo fuera de las puertas esperando que yo saliera también. El bibliotecario estaba claramente preocupado, y me pidió que le contara toda la historia de lo que estaba sucediendo, así que le conté, incluyendo mis sospechas de que John me había estado siguiendo sin mi conocimiento, para saber que estaría allí en primer lugar. Me sugirió que me quedara en la biblioteca hasta su descanso para que pudiera acompañarme a la parada de autobús y asegurarse de que John me dejara en paz. Pero no sería por varias horas y si esperaba, no llegaría a casa a tiempo para cambiarme e ir a otra reunión que tenía más tarde en la noche. Entonces, me pidió que al menos entrara la próxima vez que estuviera allí para hacerle saber que estaba a salvo. Y me miró salir con reticencia. John inmediatamente invadió mi espacio personal cuando salí, bromeando sobre cuál era el problema del bibliotecario y actuando como si fuéramos amigos. Traté de rodearlo sin responderle y dirigirme a la estación de autobuses para ir a casa, pero me agarró del brazo y me recordó que había una parada más cercana para nuestro autobús. Cuando le dije que no íbamos en el mismo autobús porque nunca lo había visto en el mismo que yo, me corrigió y dijo que ambos necesitábamos el número 3 y me dijo dónde vivía, que de hecho estaba en la misma ruta de autobús que yo. Aunque todavía estaba tentada a alejarme y ir a la estación en su lugar y posiblemente subirme a un autobús diferente y caminar el resto del camino a casa, me quedó muy claro que me seguiría si lo hacía porque todavía tenía agarrado mi brazo, negándose a soltarme cuando intenté apartarme y había varios callejones oscuros en el camino que no tenía intención de acercarme mientras estuviera en su compañía. Cuando acepté ir a la parada más cercana, me soltó y comenzó a caminar a mi lado, charlando como si fuéramos buenos amigos de nuevo. John siguió caminando cuando llegamos a la parada, lo cual fue extraño, pero esperaba que la falta de respuesta a todo lo que decía lo hiciera rendirse, y decidiera dejarme en paz, o que hubiera confundido esa parada con una más adelante, y pudiera correr mientras su espalda estaba vuelta. Sin suerte, tan pronto como se dio cuenta de que ya no lo seguía, John regresó frunciendo el ceño como si estuviera confundido, y preguntándome si no íbamos a tomar un café juntos. Sorprendida, le dije claramente que no. Siguió insistiendo, tratando de convencerme de que había aceptado ir con él, y cuando eso no funcionó,
Cambió de táctica y afirmó que había mencionado al salir del aula que quería un café, así que pensó que podríamos ir juntos. Eso también era una mentira obvia, ya que no bebo café y se lo dije. La única respuesta de John fue decir que no tenía que tomar café, y siguió insistiendo en que fuéramos a la cafetería juntos. Le dije firmemente que no y aparentemente tomó eso como que no quería beber en público porque intentó invitarme a su piso. Si eso no era lo suficientemente raro, comenzó a decirme que si había una chica desnuda en el sofá cuando llegáramos, no me preocupara porque era su hija de 18 años. Sí, porque una chica de 18 años definitivamente se va a estar relajando desnuda en los muebles de su padre frente a él, ¿verdad? Otras personas en la parada nos estaban mirando ahora, y aproveché la oportunidad para señalar que yo también tenía 18 años, y decirle firmemente a John que no quería ir con él a su piso y que me dejara en paz. Ignoró completamente la última parte, e intentó afirmar que estaba mintiendo sobre mi edad y que tenía al menos 29 años, cuando la mayoría de la gente en ese momento todavía me tomaba por una adolescente al primer vistazo. El autobús llegó en ese momento, y subí lo más rápido posible, pensando que estaría segura allí, y el conductor lo echaría si fuera necesario. Cuando me senté en el asiento del pasillo para evitar que John se sentara a mi lado, me empujó físicamente a través del asiento, presionándome contra la ventana hasta el punto en que apenas podía moverme, y presionando sus rodillas contra el asiento frente a él, para asegurarse de que no tuviera espacio para pasar, a menos que él lo permitiera. La única forma de salir habría implicado pasar sobre sus piernas, ya que los asientos frente a nosotros estaban ocupados. Le grité que se moviera y me dejara en paz, pero me ignoró. Continuó tratando de convencerme de que volviera a su piso, aunque la gente me miraba incómoda cuando intentaba hacer contacto visual con algunos de los hombres con la esperanza de que me ayudaran. Miraban hacia otro lado como si no hubieran notado nada, o de repente se interesaban mucho en sus teléfonos. Pasé el viaje acurrucada contra la ventana tratando de tocarlo lo menos posible, y me ignoraron nuevamente cuando grité que dejara de tocarme, porque seguía poniendo sus manos en mi muslo, lo más alto posible sin tocarme directamente. Nadie hizo nada al respecto, pero dejó de tocarme después de eso. Aparentemente, también había renunciado a convencerme de ir a su piso ese día, pero cuando nos acercábamos a mi bloque de apartamentos, me lo señaló, girándome la cara físicamente cuando me negué a mirar, me dijo su número de apartamento, y trató de darme un beso de despedida en la mejilla, lo cual esquivé antes de bajar del autobús, golpeando la ventana opuesta para tratar de llamar mi atención para que pudiera despedirse de mí cuando el autobús se marchara nuevamente. Varias personas comenzaron a hablar en voz alta sobre lo repugnante que era, y que los hombres como él deberían ser denunciados, mientras se negaban a mirarme en la dirección donde estaba temblando y furiosa en mi asiento. Aparte del incómodo, ¿estás bien?, del conductor del autobús justo cuando estaba a punto de bajarme, nadie se molestó en verificar cómo estaba. Tan pronto como llegué a casa, envié un correo electrónico al instructor diciéndole que quería cambiar de grupo y no volver a ver a ese hombre, explicando lo que había hecho. Lo leyó, pero lo ignoró durante una semana entera hasta que envié un seguimiento amenazando con involucrar a la policía si me obligaban a interactuar con ese hombre nuevamente. Su solución fue decirme que podía dejar el curso temprano, esencialmente echándome como si yo fuera el problema. Me encontré con ese hombre poco después y trató de preguntarme por qué no había asistido más al grupo, mencionando que le había preguntado al instructor pero se habían negado a decirle. Logré alejarme y perderlo entre la multitud. Lo he visto algunas veces más en los años siguientes, pero afortunadamente nunca me ha notado ni se me ha acercado de nuevo, y espero que siga siendo así. Anoche, mientras caminaba a casa desde el trabajo a mitad de camino, un hombre desaliñado que parecía estar sin hogar o extremadamente en mala situación, cruzó el camino conmigo desde el otro lado de la acera. Inicialmente, había estado caminando en la dirección opuesta, pero tan pronto como me vio, inmediatamente se dio la vuelta y comenzó a seguirme. Empezó a divagar incoherentemente y agresivamente, y sus palabras estaban tan arrastradas que apenas entendía lo que decía. Todo lo que pude entender fue algo sobre un paquete de ayuda, y mírate a ti. Era obvio que el hombre estaba bajo la influencia de múltiples sustancias. Aceleré mi paso e intenté evitar el contacto visual con este hombre.
y él se estaba poniendo agitado porque no le prestaba atención. Mi velocidad al caminar se volvió demasiado rápida para su tambaleo ebrio, y no pudo seguir el ritmo. Dejó de hablar y simplemente comenzó a intentar seguirme. Seguí mirando por encima del hombro, y cada vez que lo veía, él se detenía o intentaba esconderse detrás de los arbustos. Finalmente empecé a correr y a buscar un lugar donde pudiera esconderme. Llegué a mi mezquita local e intenté escabullirme alrededor de la esquina hacia el estacionamiento, donde había un árbol detrás del cual me escondí. Mientras me escondía allí, llamé frenéticamente al 911. Les dije que un hombre extraño estaba mostrando un comportamiento inestable y estaba tratando de seguirme, y describí mi ubicación, a mí misma y luego al hombre. El operador me aseguró que los oficiales estaban en camino, pero mientras esperaba, vi una figura acercándose por la acera frente al estacionamiento donde me escondía. El pánico me llenó de inmediato, hasta que el transeúnte se acercó lo suficiente como para que pudiera ver que no era el mismo hombre que me había molestado, y resultó ser inofensivo. Pocos momentos después de esto, la policía llegó al lugar donde estaba, se detuvo junto al árbol y me hizo señas para que me acercara a hablar con ellos. El oficial que conducía el vehículo me hizo las preguntas estándar. Una descripción del incidente, dónde estaba cuando sucedió, etc. Mientras hablábamos, vio a un hombre en otro estacionamiento al final de la calle, no muy lejos de donde encontré por primera vez al tipo inquietante. Me preguntó si ese era el hombre que había encontrado, y aunque era difícil decirlo entre la oscuridad y la distancia, estaba bastante segura de que lo era. Parecía que un oficial salió para hablar con el hombre. El oficial con el que estaba hablando me preguntó a qué distancia estaba de mi casa, y le dije que estaba bastante cerca de mi calle. Me aseguró que debería ser seguro caminar el resto del camino a casa, y que había otros coches patrulla patrullando el área. Le agradecí y terminé de caminar a casa sin más incidentes, gracias a Dios. Poco después de llegar a casa, vi que recibí un mensaje de texto de mi novio que decía, ¿estás bien? El mensaje había sido enviado alrededor del mismo tiempo en que ocurrió el incidente, como si pudiera sentir que estaba en una situación de miedo. Le respondí contándole lo que había pasado. Me dijo que también había sido gritado por un hombre sin hogar ese mismo día. Le describí al tipo que encontré y le pregunté si pensaba que era el mismo hombre. Dijo que no creía que fuera. También tuvimos una breve llamada telefónica para asegurarnos de que ambos estábamos bien. Le informé que estaba en casa a salvo y él me dijo que estaba en un vehículo con un grupo, por lo que también estaba a salvo. No sé qué terminó haciendo la policía con el hombre, pero espero que se mantenga lo más lejos posible de mí. Soy una mujer de 31 años, pero esto sucedió cuando tenía 16 años, estaba en el coro de mi escuela secundaria y actuábamos en muchos eventos diferentes en la ciudad. Uno de ellos era cantar en los eventos deportivos de la escuela secundaria. La escuela secundaria en mi ciudad natal está a solo 800 metros de mi casa de la infancia, así que siempre que teníamos eventos allí, caminaba. Una noche, creo que era en noviembre, teníamos que cantar en un partido de baloncesto y obviamente estaba oscuro cuando pude irme. Normalmente no se me permitía caminar a casa de noche, pero para el coro se me daba permiso, a menos que me sintiera insegura. Pero al principio no había ninguna razón para sentirme inquieta, así que comencé mi caminata. Justo al salir de la escuela secundaria, hay un tramo de carretera con casi ninguna luz de calle que siempre me ha asustado cuando caminaba. Crucé rápidamente y caminaba a paso ligero, ya que soy una persona naturalmente paranoica. A unos 2 minutos en la zona oscura, escuché pasos rápidos detrás de mí. Al principio pensé que era un corredor, pero no hizo ningún intento de adelantarme, y se quedó a una distancia cómoda de unos 3 metros. Empezó a silbar una melodía alegre, lo cual al principio me pareció divertido. En este punto no estaba muy asustada, tal vez debido a la melodía alegre del silbido. Pero noté que los pasos comenzaban a acelerarse, no había coches en la carretera y, dada la falta de luz cuando me di la vuelta, todo lo que pude ver fue una silueta envuelta en la oscuridad. Al darme cuenta de eso, aceleré mi paso hasta casi correr. El silbido continuó, cada vez más entrecortado, mientras esta persona comenzaba a correr tras de mí. Miré hacia atrás y vi una figura oscura viniendo hacia mí a toda velocidad y, aterrorizada,
Comencé a correr frenéticamente también. Nunca olvidaré esos últimos momentos corriendo por mi oscura urbanización, escuchando su silbido y sus pasos acercándose cada vez más. Esta persona me siguió hasta mi puerta. Corrí adentro, cerré la puerta con llave, revisé todas las puertas y subí a mi habitación. Desde la ventana, aún podía ver una silueta y podía escucharle silbar. Esa noche dormí con un cuchillo. Después de esa aterradora noche, pensé que todo había terminado. Pero no fue así. A la mañana siguiente, cuando bajé para desayunar, noté que había algo pegado en la puerta principal. Era una nota, escrita con letras desordenadas y torcidas. Disfruté de nuestra carrera anoche. ¿Listad para la próxima? Mi corazón se detuvo por un momento. ¿Cómo había conseguido dejar la nota sin que me diera cuenta? La guardé y no se lo mencioné a mis padres, pensando que tal vez era solo una broma de mal gusto de algún adolescente del vecindario. Pero el miedo comenzó a instalarse en mí. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché un leve golpe en mi ventana. Mi habitación está en el segundo piso, así que descarté la idea de que alguien estuviera afuera. Pero entonces, lo escuché de nuevo. Un golpe más fuerte esta vez. Me levanté de la cama temblando y me acerqué lentamente a la ventana. Al abrir las cortinas no vi a nadie, solo la oscuridad de la noche. Pero cuando miré hacia abajo, vi algo que me hizo retroceder horrorizada. Otra nota pegada en el cristal. Te estoy observando. Pasé el resto de la noche sin dormir, con el cuchillo a mi lado. Al día siguiente se lo conté a mis padres. Mi papá revisó los alrededores de la casa, pero no encontró nada. Insistieron en que probablemente solo era una broma pesada. Pero yo sabía que no era así. Durante los días siguientes empecé a notar pequeñas cosas fuera de lugar. Objetos movidos, puertas que había dejado cerradas estaban abiertas. Una noche al volver de la escuela encontré la televisión encendida en la sala, mostrando estática. La había dejado apagada por la mañana. Al lado de la televisión, otra nota. Cada vez más cerca. La paranoia se apoderó de mí. No podía concentrarme en la escuela y temía regresar a casa. Una tarde, mientras caminaba a casa, sentí que alguien me seguía. Volteé varias veces, pero no vi a nadie. Aceleré el paso y cuando llegué a la puerta de mi casa, allí estaba él. La misma figura oscura de aquella noche. De pie al final de la calle, observándome. Entré corriendo, cerré todas las puertas con llave y llamé a la policía. Vinieron y registraron el área, pero no encontraron a nadie. Me dijeron que probablemente era solo un vagabundo, pero yo sabía que era él. El hombre que me había seguido esa primera noche. Las semanas pasaron y las notas cesaron, pero la sensación de ser observada no desapareció. Una noche, mientras estaba en mi habitación tratando de hacer la tarea, escuché un ruido en el techo. Al principio pensé que eran animales, pero los pasos eran demasiado pesados. Tomé el cuchillo y con el corazón latiendo rápido subí al ático. La pequeña luz del ático apenas iluminaba el espacio, pero pude ver unas huellas en el polvo que no deberían estar allí. Lentamente, seguí las huellas hasta una esquina oscura. Allí, entre cajas y viejos muebles, encontré una pequeña cama improvisada, con una manta sucia y un plato de comida. Al lado una nota final. Siempre he estado aquí. Grité y corrí escaleras abajo, llamando a mis padres y a la policía. Cuando llegaron encontraron el ático vacío, pero las huellas y la cama aún estaban allí. Nos mudamos poco después, pero el trauma de esos eventos me siguió. A veces, todavía siento la mirada de alguien sobre mí en la oscuridad, y el sonido de un silbido alegre puede congelar mi sangre. Nunca supe quién era ese hombre ni por qué me eligió a mí, pero una cosa es segura. No importa dónde esté, siempre viviré con el miedo de que, en algún lugar, él sigue observándome. Mi nombre es Alan, y lo que voy a contar aquí es una historia que me atormenta todos los días de mi vida. Vivo en una ciudad promedio de Estados Unidos, no muy grande ni muy pequeña, con suficientes personas como para que las caras se volvieran familiares, pero también suficientes extraños como para que algunos detalles pasaran desapercibidos. Esta historia tiene que ver con una de mis amigas más cercanas, Samantha, y el horror que ambos vivimos, aunque de maneras muy distintas. Samantha y yo nos conocimos en la secundaria y rápidamente nos volvimos inseparables.
Ella tenía una personalidad vibrante que atraía a todos, mientras que yo era más reservado, contento con mantener un perfil bajo. Siempre me sentía afortunado de tener a alguien como ella en mi vida. Compartíamos muchas cosas, desde intereses hasta secretos, y confiábamos el uno en el otro sin dudarlo. Nuestras familias se conocían y solíamos pasar tiempo juntos en ambas casas. Samantha tenía una risa contagiosa y una manera de iluminar cualquier habitación en la que entraba. Todo comenzó de una manera casi imperceptible. Samantha empezó a mencionar que veía a un hombre mayor, observándola desde la distancia. Al principio, pensamos que era solo una coincidencia, un tipo solitario que frecuentaba los mismos lugares que ella, pero luego se hizo evidente que no era una simple coincidencia. Lo veía en el supermercado, en el parque, incluso cuando salíamos juntos a algún café. La frecuencia con la que aparecía era alarmante y su presencia constante empezaba a asustarnos. Samantha estaba claramente asustada, pero yo traté de tranquilizarla. «Es solo una coincidencia», le decía. «Probablemente vive cerca de aquí». Pero, en el fondo, también comenzaba a preocuparme. Una noche, mientras estábamos en su apartamento viendo una película, su teléfono sonó. Era un número desconocido. Samantha respondió y su cara se puso pálida. No podía escuchar lo que decía la persona al otro lado de la línea, pero su expresión me lo dijo todo. Después de colgar, me confesó que era ese hombre, su acosador. Le había dicho cosas que solo alguien que la observaba de cerca podría saber, detalles personales que la inquietaron profundamente. Con el tiempo, el comportamiento del acosador se intensificó. Samantha empezó a recibir notas en su puerta, mensajes en su teléfono y comentarios en sus redes sociales de cuentas anónimas. La situación se estaba volviendo insostenible. Le sugerí que fuera a la policía, pero ella tenía miedo de que no le creyeran, o que el acosador se volviera más agresivo. La ansiedad la estaba consumiendo. Ya no podía concentrarse en su trabajo, y comenzó a evitar salir de casa. Una noche, Samantha llegó a mi casa llorando. Me dijo que había encontrado una foto de ella misma, tomada desde afuera de su ventana, en su buzón. Esto me horrorizó. ¿Cómo alguien podía ser tan audaz? «Debes ir a la policía, Samantha», insistí. «Esto ha ido demasiado lejos». Finalmente, me escuchó y fuimos juntos a la estación de policía. Hicieron un informe, pero no pudieron hacer mucho sin pruebas más concretas. Nos dijeron que mantuviéramos un registro de cualquier incidente y que los llamáramos si algo más sucedía. Aunque Samantha seguía asustada, me sentí un poco aliviado, pensando que al menos habíamos hecho algo al respecto. Un par de semanas después, recibí una llamada de Samantha. Era tarde por la noche y su voz temblaba. «Alan, creo que alguien está en mi casa», susurró. Me desperté de golpe, el miedo invadiendo cada parte de mi ser. «Estás siendo paranoica, Samantha», le respondí, tratando de tranquilizarla. «Probablemente es solo tu imaginación». Ella insistió en que había escuchado ruidos en su cocina y que las luces se habían encendido solas. Le dije que se calmara, que se asegurara de que todas las puertas y ventanas estuvieran cerradas y que tratara de dormir. «Mañana iremos a la policía de nuevo si sigue pasando algo raro», le prometí. Esa fue la última vez que hablé con Samantha. Al día siguiente, Samantha no respondió a mis mensajes ni a mis llamadas. Al principio, pensé que estaba ocupada o que simplemente había decidido descansar. Pero a medida que avanzaba el día, mi preocupación creció. Decidí ir a su apartamento para ver si estaba bien. Cuando llegué, noté que la puerta estaba entreabierta. Mi corazón se hundió en el pecho. Empujé la puerta con cautela y llamé su nombre, pero no hubo respuesta. Entré en su apartamento y lo que vi me dejó paralizado de horror. El lugar estaba destrozado. Había signos de una lucha violenta. Muebles volcados, objetos rotos, manchas de sangre en el suelo. Corrí por el apartamento llamando a Samantha, esperando encontrarla escondida en algún lugar, pero no había rastro de ella. Finalmente, entré en su dormitorio y la encontré. Samantha estaba tendida en el suelo, inmóvil. Sus ojos abiertos sin vida miraban al techo, y había moretones y cortes por todo su cuerpo. Grité y caí de rodillas junto a ella, incapaz de procesar lo que estaba viendo. El pánico y la desesperación me invadieron mientras intentaba despertarla, sabiendo en el fondo que ya era demasiado tarde. La policía llegó poco después de que llamé, pero ya era demasiado tarde. El hombre que la había estado acosando durante meses finalmente había cumplido sus amenazas.
La culpa me consumió de inmediato. Si hubiera tomado en serio sus miedos, si hubiera hecho algo más, tal vez Samantha estaría viva. Me interrogaron durante horas, tratando de reunir cualquier información que pudiera ayudar a atrapar al asesino, pero yo estaba en estado de shock. Desde ese día, no he podido perdonarme. Vivo encerrado en mi casa, temeroso de salir al mundo exterior. Cada ruido, cada sombra, me recuerda la noche en que fallé a mi amiga. La policía nunca encontró al hombre que hizo esto, y la incertidumbre de su paradero solo alimenta mi paranoia. He dejado de trabajar, de ver a mis amigos, de vivir. El aislamiento y la desesperación se han convertido en mis compañeros constantes. No hay un solo día que pase sin que piense en Samantha y en cómo podría haberla salvado. Esta culpa me ha convertido en una sombra de la persona que solía ser. Mi vida se ha detenido, atrapada en ese momento de terror y arrepentimiento. Y mientras el mundo sigue adelante, yo sigo atrapado en mi propia prisión, creada por mis propios errores y el horror que presencié. No puedo encontrar consuelo, y cada día es una lucha por simplemente existir. Recuerdo con claridad las pequeñas cosas, los detalles insignificantes que ahora parecen gigantescos en retrospectiva. Recuerdo su risa, la forma en que sus ojos se iluminaban cuando hablaba de algo que le apasionaba. Recuerdo las veces que caminábamos juntos por el parque, hablando de sueños y planes para el futuro. Todo eso ahora se siente como una vida pasada, una vida que se fue demasiado pronto. Recuerdo la última conversación que tuvimos esa noche fatal, la desesperación en su voz, el miedo palpable. Yo, en mi arrogancia y mi deseo de tranquilizarla, la desestimé. Le dije que estaba siendo paranoica, que no tenía de qué preocuparse. Nunca imaginé que esas serían las últimas palabras que le diría. He intentado varias veces salir de esta espiral de culpa y desesperación. He hablado con terapeutas, pero nada parece aliviar el peso en mi pecho. Cada vez que cierro los ojos, veo su rostro, su expresión de terror congelada en el tiempo. He intentado volver a conectar con amigos, pero la vergüenza y el miedo me detienen. ¿Cómo podrían entender lo que siento? ¿Cómo podrían perdonarme cuando yo no puedo perdonarme a mí mismo? He intentado distraerme con hobbies, pero nada me sostiene la atención por mucho tiempo. La casa, que una vez fue un refugio, ahora se siente como una celda. Los recuerdos están en todas partes, y no puedo escapar de ellos. Incluso las cosas más simples, como cocinar una comida o mirar una película, me recuerdan a Samantha y la vida que perdí junto con ella. La paranoia es ahora una constante en mi vida. Cada vez que escucho un ruido fuera de lugar, mi corazón se acelera y mi mente se llena de imágenes horribles. He instalado múltiples cerraduras en las puertas y ventanas, cámaras de seguridad por toda la casa, pero nada me hace sentir seguro. Vivo con el temor constante de que el hombre que mató a Samantha vuelva a por mí. El otro día, mientras miraba por la ventana, vi una sombra moverse cerca de mi puerta. Mi corazón se detuvo y me congelé en el lugar. Pasaron unos minutos antes de que me atreviera a moverme y verificar. No vi a nadie, pero el miedo seguía ahí, arraigado profundamente. Esa noche no pude dormir, y cada pequeño sonido me hacía saltar de la cama con el cuchillo en la mano, preparado para defenderme de una amenaza invisible. Los días se convierten en semanas, y las semanas en meses. La realidad de lo sucedido es una carga aplastante que no puedo sacudir. Me encuentro a menudo sentado en el suelo de mi sala de estar, rodeado de fotos de Samantha, preguntándome qué podría haber hecho de manera diferente. ¿Por qué no la tomé en serio? ¿Por qué no insistí más en que se mudara, que buscara más ayuda? Cada pregunta sin respuesta es como una daga en mi conciencia. He intentado mantenerme ocupado, pero cada tarea, cada esfuerzo por distraerme, termina siendo un recordatorio de mi fracaso. Salir de la casa es una hazaña monumental. Solo pensar en enfrentarme al mundo exterior, en ver los lugares que solíamos visitar juntos, me llena de una ansiedad paralizante. La gente me ha invitado a eventos, ha intentado sacarme de este agujero en el que estoy atrapado, pero siempre encuentro una excusa para no ir. No puedo enfrentarme a ellos. No puedo enfrentarme a mí mismo. La soledad se ha convertido en mi única compañera. El teléfono, que solía sonar constantemente con mensajes y llamadas, ahora está en silencio. Los amigos se han distanciado, no porque no se preocupen, sino porque no saben cómo ayudarme. Mis padres,
desesperados por ver a su hijo recuperarse, han hecho todo lo posible por brindarme apoyo, pero incluso ellos han comenzado a perder la esperanza. He comenzado a escribir en un diario, intentando dar sentido a mis pensamientos y emociones. Cada página está llena de arrepentimiento y culpa, una crónica de mi descenso a esta oscuridad. A veces, releo lo que he escrito y me doy cuenta de que la persona en esas páginas no se parece en nada a quien solía ser. Samantha siempre decía que tenía un corazón fuerte, que era alguien en quien podía confiar. Pero la verdad es que fallé en protegerla, fallé en estar ahí cuando más me necesitaba. En mis momentos más oscuros, he considerado huir. Mudarme a una nueva ciudad, cambiar mi nombre, empezar de cero. Pero sé que no puedo escapar de mi propia mente. No importa a dónde vaya, el recuerdo de Samantha me seguirá. He pensado en cómo podría redimirme, en cómo podría hacer algo bueno en su nombre para honrar su memoria. Pero cada vez que intento dar un paso hacia adelante, la culpa me arrastra de nuevo. He considerado contactar a su familia, pero el miedo a su reacción me detiene. ¿Qué les diría? ¿Cómo podría mirarlos a los ojos sabiendo que fallé a su hija? A veces fantaseo con encontrar al hombre que hizo esto, con hacer justicia con mis propias manos. Pero sé que eso no traerá de vuelta a Samantha y solo perpetuaría el ciclo de violencia. Cada aniversario de su muerte es un recordatorio brutal de mi incapacidad para protegerla. Paso esos días en un estado de entumecimiento, incapaz de hacer nada más que revivir los eventos de esa noche una y otra vez en mi cabeza. El tiempo no ha sanado estas heridas, solo las ha hecho más profundas. He perdido la esperanza de que alguna vez pueda encontrar paz. He dejado de mirar hacia el futuro porque no puedo ver uno en el que pueda ser feliz nuevamente. Cada sueño, cada plan, murió con Samantha. He intentado buscar ayuda, pero cada terapeuta, cada consejo bien intencionado, se siente vacío. Nadie puede entender completamente el peso de mi culpa, el constante tormento de saber que podría haber hecho más. Aunque la policía nunca encontró al asesino, hay momentos en los que siento que me está observando, que sabe lo mucho que me ha destruido. A veces, cuando camino por la casa, siento una presencia, una sombra que se cierne sobre mí. Me despierto en medio de la noche, empapado en sudor, convencido de que está en la habitación conmigo. Estos son los momentos más aterradores, cuando la línea entre la realidad y la paranoia se desdibuja. He instalado más cámaras, más cerraduras, pero nada alivia el miedo. Cada vez que salgo, siento que me siguen, que me observan. He dejado de confiar en la gente, siempre temiendo que cualquiera pueda ser él. Este estado constante de alerta ha desgastado mi mente y mi cuerpo, dejándome exhausto pero incapaz de encontrar descanso. No sé cómo terminar esta historia porque mi vida no tiene una conclusión. Estoy atrapado en este ciclo interminable de culpa y miedo, incapaz de avanzar. Cada día es una lucha para encontrar una razón para seguir, para encontrar un propósito en medio de este dolor. Samantha merecía vivir una vida larga y feliz, y yo debería haber sido su protector, no su falla. Esta es mi advertencia para cualquiera que escuche mi historia. Si alguien que amas está en peligro, no ignores sus miedos. No cometas los mismos errores que yo. Porque una vez que pierdes a alguien de esta manera, la culpa te consume y nunca te deja ir. En mis raros momentos de claridad, intento imaginar un futuro en el que pueda encontrar paz. Tal vez algún día pueda hacer las paces con lo que sucedió, encontrar una manera de perdonarme. Pero por ahora, estoy atrapado en esta pesadilla, un prisionero de mis propios errores. Quiero que la historia de Samantha sea una advertencia para otros, una lección sobre la importancia de tomar en serio las preocupaciones de quienes amamos. Si hubiera escuchado, si hubiera actuado, tal vez ella estaría viva hoy. Y tal vez, solo tal vez, podría encontrar una manera de seguir adelante. Hasta entonces vivo en esta prisión autoimpuesta, un recordatorio constante de lo que perdí y de cómo fallé. Cada día es una lucha, pero sigo adelante, esperando que algún día, de alguna manera, pueda encontrar la redención que tanto anhelo. Esta es mi historia, y la cuento no solo como un recordatorio de lo que puede suceder cuando ignoramos los miedos de quienes amamos, sino también como una advertencia. Si alguien que conoces está en peligro, no dudes en ayudar. Podría ser su única esperanza.